Usted alabe a Dios, glorifique al Señor ahí. Si no lo hace, pues ahí están los loros que sí. Esos gritan un grito, dan un grito de júbilo, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Nuestro hermano Elías en esta tarde. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, Dios les bendiga en esta tarde. Vamos a meditar en la palabra de Dios, hermanos, y les invito que rápidamente busquemos en nuestras sagradas escrituras en el libro de Josué, capítulo número 23. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Josué, su capítulo 23, versículos del 1 al 6. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando usted lo haya encontrado, glorifique el nombre de Cristo. Josué, capítulo 23, versículos del 1 al 6. Amados hermanos, gloria al Señor. Y después de leer el 6, hermanos, nos pasamos al 8, luego al 11 y el 14. Amén, ya lo tenemos. Josué 23, del 1 al 6 primero. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, Llamando a Israel a sus ancianos, sus príncipes, sus jefes y oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años. y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Y aquí os repartido Josué en herencia por nuestras tribus, estas naciones, así las pide con la que quedan, desde ventanas hasta las más grandes hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará delante de vosotros, y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartar de ello ni a diestra ni a siniestra. Leo el verso número 8. Mas Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Ustedes el verso 11. Guardad pues justicia vuestra causa, para que améis a Jehová vuestro Dios. Nos unimos el versículo 14. Y aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os ha acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. Oramos al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, porque nos permites estar en el hogar de nuestros hermanos. Permítenos en esta hora, ya hemos alabado y glorificado tu precioso nombre. Ahora debemos de compartir tu palabra, la cual danos la sabiduría, el entendimiento, Señor, para poder entenderla en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden ocupar sus lugares. Esta historia, hermanos, si usted lee con atención el capítulo 23, usted se va a dar cuenta que es una historia muy conmovedora en la etapa final de la vida de Josué. Creo que en algún momento usted ha leído el libro de Josué y ha aprendido acerca de la vida de Josué. Usted sabe perfectamente que Josué fue el sucesor, hermanos, de Moisés, lo cual Dios lo llama a Josué para que continuara, hermanos, el legado, para que continuara, hermano, el liderazgo. Gloria al Señor, después de la muerte de Moisés. Las promesas que Dios le dio a su persona, a su familia, pero también hacia el pueblo de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, que Josué había logrado, hermanos, varias hazañas, obteniendo, hermanos, varias victorias ganadas. Y, hermanos, y llega el momento en que siente, amados hermanos,
como cuando un padre de familia, hermanos, está a punto de partir, reúne a toda su familia. Y así lo hizo Josué. Alaben el nombre de Cristo. Josué, sintiéndose ya anciano, la Biblia dice muy avanzado de edad, la cual siente, hermano, que la muerte está muy cerca de su vida. Y su vejez había alcanzado la etapa más importante, donde sus fuerzas, hermanos, ya no eran las mismas. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Su vista ya no era, hermano, gloria al Señor, la misma que tenía cuando, gloria al Señor, era joven. Y hace, hermanos, una última exhortación hacia el pueblo de Israel. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Cuando hablamos de la palabra exhortación, nos estamos refiriendo, hermanos, a aquellas palabras de advertencia a que se le da a una persona, en este caso, en su última etapa de vida de Josué, le da la última exhortación para el pueblo de Israel. Ya lo había hecho con su familia, ya lo había hecho, hermanos, con sus líderes. Ahora lo hacía con todo el pueblo, con toda la nación, con todo el pueblo de Israel. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? No solamente, amados hermanos, la palabra exhortación significa advertencia, sino que también llevar a alguien, hermanos, con palabras a que deje de hacer algo que está haciendo mal. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? ¿Y cuántas veces, hermanos, hemos sido exhortados nosotros a través de la bendita palabra de Dios? ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Entonces, hermanos, mire lo que dice el versículo número 2 del capítulo 23, donde leímos. Dice que Josué llamó a todo Israel, versículo 2. Llamó a todo Israel. Y entre el pueblo, dice que llamó a sus ancianos. En pocas palabras, sus consejeros, sus príncipes. Es decir que, hermano, llamó a sus líderes. Y dice aquí la palabra de Dios, a los ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Y les expresó, amados hermanos, diciendo su avanzada edad. Dice el verso número 2. Yo ya soy viejo y avanzado en años. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Y hermanos, y les declara y les recuerda. El verso 3 dice, y vosotros habéis visto. Es decir que reúne, hermanos, al pueblo de Israel, a sus líderes, para hacerles recordar algo muy importante. Aquello que no se los habían contado al pueblo de Israel, sino que el mismo pueblo de Israel había visto con sus ojos las grandes maravillas, los milagros que Dios había hecho con el pueblo de Israel cuando entraron, hermanos, a la tierra de Canaán. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? De la misma forma, amados hermanos, hoy nosotros hemos visto sus maravillas. No solamente la familia de este hogar, no solamente mis hermanos de este hogar, hermanos, han visto la mano poderosa de Dios, sino que cada uno de nosotros somos testigos. Lo hemos visto, no nos los han contado. Hay cosas, hermanos, que si nos los hubiesen contado, hermanos, era muy difícilmente que le creeríamos. Porque a veces, hermanos, tenemos que ver las cosas para poder estar seguros y poder creer. Pero tenemos la dicha, hermano, que Dios nos ha mostrado su grande poder. Hemos visto su mano poderosa actuar a favor de su pueblo, a favor de su iglesia, a favor de la familia, a favor de los matrimonios, de los hijos. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Hace unos días platicaba con una hermana y le decía, hermana, a veces los hijos cuando son inconversos y no quieren nada con Dios, pero los padres ahí están clamando, orando a Dios, parece nada, pero cuando, hermanos, están en peligros, cuando están en amenazas, la oración de un padre, hermanos, es poderosa, que incluso por esa oración, hermanos, Dios guarda a los hijos. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Y vemos, hermanos, que Josué está diciendo algo verdadero.
algo que, hermanos, que el mismo pueblo había experimentado, lo habían visto. Y es por ello que les dice y les recuerda: y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Es decir, hermanos, los enemigos de Israel habían sido derrotados y puestos a los pies del pueblo de Israel. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Es decir, hermano, cómo Dios había cumplido, hermano, en pelear por ellos. En pocas palabras, Josué le está diciendo a ellos: recuerden lo que Dios ha hecho con nosotros y ha cumplido. Como, hermano, si usted lee Éxodo capítulo 14, versículo 14, ¿qué dice? Fue una de las promesas que, hermanos, el siervo Moisés le dijo al pueblo de Israel para que confiaran en Dios. Y dice Éxodo 14, 14, dice: y Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Ciertamente, hermanos, hay momentos en que cuando vienen las luchas, las enfermedades, las pruebas, las situaciones muy difíciles, hermanos, nos hacen desesperar. Nos hacen, hermanos, angustiarnos. Pero hay algo que la palabra de Dios nos enseña: es que nosotros tenemos que poner nuestra confianza no en el hombre. Acuérdense que el profeta Jeremías dice: maldito el hombre quien confía en el hombre. Pero hay algo que el salmista David había también experimentado y decía: que los que confían en Jehová, y esa es nuestra confianza, que tiene que ser en Jehová de los ejércitos. Él es el que siempre estará extendiendo su mano para socorrernos, para librarnos, para sanarnos, para hacer, hermano, para actuar a su favor al pueblo de Dios, que hoy, hermanos, es la iglesia. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? Algo real, hermano, haciéndole recordar, hacer memorias Josué al pueblo de Israel, y dice: ustedes han visto lo que Dios ha hecho, no solamente con ustedes, sino también, hermanos, con nuestros enemigos a favor del pueblo. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice, hermano, y tenemos que notar, dice, nótese, no les reúne para darle a conocer lo que Josué había logrado. No los reúne el pueblo de Israel, hermanos, para decir lo que él había hecho, sino que los reúne para hacerles entender hermano, y recordar lo que Dios. Porque, hermanos, nosotros no hacemos nada, sino todo lo hace Dios, hermano. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con esto? Todo se lo debemos a Él. Todo lo que poseemos, lo que tenemos, hermano, se lo debemos a Dios, por su grande amor y su misericordia. Nosotros, hermanos, por sí solos, hermanos, no tenemos nada, ni porque veamos si hacemos méritos, sino por su gran misericordia Dios ha hecho con nosotros. Nos ha dado la vida, nos da la salud, nos da la familia, nos da los hijos, hermanos, nos da las bendiciones terrenales. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Y es por ello que siempre tenemos que darle gracias a Dios por todas las cosas. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Y les menciona, hermanos, y les menciona también a cada tribu habían recibido sus herencias. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Dice el verso número 4: he aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus. Hermanos, no solamente les recuerda, sino que también les hace entender que cada tribu había recibido, hermanos, cada tribu había recibido sus herencias. Esto es como cuando un padre, hermano, reúne a su familia y les reparte, hermano, los bienes que les corresponden. Amén. Alaben el nombre de Cristo. El padre, hermanos, comienza, hermanos, a darle a sus hijos lo que es de su parte. ¿Sí? Ahora vemos Josué, hermanos, que él no quiere, hermanos, despedirse o irse, hermanos, en ese momento, sino antes, hermanos, dejar todos, hermanos, en una buena condición. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Y como padres de familia, hermano, eso es lo que tenemos que pensar siempre por nuestros hijos, el día de mañana. Recuerdo perfectamente, hermanos, cuando Jehová, hermanos, mandó a Isaías, hermanos, a la casa de Ezequías, y le dijo: ordena tu casa, porque morirás, ¿sí? Y no vivirás. Hermanos, esa expresión de esa palabra, hermanos, nos hace entender que nosotros hoy en día tenemos que estar ordenando nuestro hogar, nuestra vida,
¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Porque la verdad, amados hermanos, no sabemos en qué momento dejamos de existir. Anteriormente, hermanos, la vida de los hombres sobreabundaba más, pero por causa del pecado fueron recortándose los días. Hermanos, el salmista David, en la época de David, decía, hermano, la edad de los hombres, 70, 80 años. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Pero hoy, hermanos, hoy, en fin, hermanos, la vida, no, hermanos, está limitada en cuestión de que no sabemos, tanto así como niños, jóvenes, hombres y ancianos, hoy en día, hermano, la muerte les sorprende. Nosotros tenemos que estar, hermanos, gloria al Señor, con esa mentalidad de que, hermanos, si la muerte nos sorprende, nosotros, gloria al Señor, debemos de estar una vida ordenada y no desordenada. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Y le menciona que cada tribu había recibido sus herencias, como es el padre con sus hijos. Nótese que la prioridad de Israel, hermano, no era que no solamente era económicamente, sino que también, hermano, nos hace entender a nosotros como iglesia, hermano, que nuestra herencia, hermano, está en los cielos. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Miren lo que dice Efesios capítulo número 1, su verso número 3. Bendito sea el nombre del Señor. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? ¿Se da cuenta, amados hermanos? Bien, pero también, hermanos, les exhorta que permanezcan siendo obedientes, hermanos. Fíjense, un consejo, hermanos, también le da y les exhorta al pueblo de Israel que continúen siendo obedientes. Mire lo que dice el verso número 6. Alaben el nombre de Cristo. Dice: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Ahora, ¿recuerda usted esa frase? Fíjese lo que Josué le estaba diciendo, hermano, a sus líderes y al pueblo de Israel. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Y dice: sin apartaos de ello ni a diestra ni a siniestra. Recuerda esas palabras. ¿Para quién fue, hermanos, primero dicho, hermanos? Para Moisés. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Luego, hermanos, con Josué. Alaben el nombre de Cristo. Con Josué. Lo vemos en el capítulo 1 de Josué. Alaben el nombre de Cristo, cuando le dice: esfuérzate. Miren, hermano, para poder serle fiel a Dios y para poder ser obediente a Dios, hermano, tenemos que esforzarnos. Ahora, ¿qué significa la palabra esforzar? Dar todo lo que está de nuestro alcance, hermanos. Si no nos esforzamos, nunca lograremos hacerlo. Cuando Dios le dijo a Josué, cuando lo llama y le dice: esfuérzate y sé valiente. Llega un momento en que muchas veces nosotros decimos: es que no puedo, no tengo fuerzas. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Pero hemos entendido, hermano, a través de los años, que Dios pone de su parte, pero la otra parte nos toca a nosotros. Él nos va a dar las fuerzas, pero nosotros tenemos que buscarlo. ¿Y a dónde lo vamos a buscar? ¿A dónde nos vamos a fortalecer, hermano? ¿Qué dijo Pablo? Le dijo: amados hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si usted no se esfuerza por entrar en la puerta, si usted no se esfuerza, amado hermano, a serle fiel a Dios, a serle obediente a Dios, hermano, no lo vamos a lograr. Es decir que, hermano, en nosotros debe de haber una inquietud, un anhelo de hacerlo. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Y le dice al pueblo: esfuércense. Esfuércense, ¿para qué? Verso número 6. Para guardar. Para que guarden. ¿Cuál? La palabra. Cuando usted oye, cuando usted lo guarda y luego hermano, cuando usted hace la palabra, es símbolo de obediencia. Repito, cuando usted escucha, cuando usted guarda y lo hace, cuando lo practica la palabra de Dios, es símbolo de obediencia. Ahora, cuando ignoramos su palabra, cuando no lo guardamos,
y no practicamos su palabra, estamos siendo desobedientes. Y miren, amados hermanos, el secreto de las bendiciones y el secreto de la vida es la obediencia. Sin la obediencia no podemos lograr nada. Sin la obediencia, hermano, no podemos ser bendecidos. Sin la obediencia, hermanos, no podemos tener respaldo de Dios. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Y le dice, guarda y hagas todo lo que está escrito. Estas mismas palabras Dios se lo hizo a saber a Josué. Cuando dice en Josué 1:8, de tu boca no se aparte este libro de la ley, sino que lo medites día y noche y hagas conforme lo que está escrito, no conforme lo que nosotros queremos. Hay una diferencia en lo que está escrito y lo que nosotros pensamos o lo que queremos hacer. Es como cuando la hermana, ¿verdad?, va al supermercado y está todo ahí, hermanos, la fruta, la verdura. Pero no porque está la fruta nada más va la hermana y va a agarrar de ahí y hermanos y embolsarlo. No, va a escoger de todo aquello, va a escoger. A veces, hermanos, cometemos ese error en la Sagrada Escritura. Hacemos como en las frutas. Vamos, hermanos, y escogemos lo que más nos agrada. Lo que sentimos que lo vamos a hacer o lo que podemos hacer. No, esto no es así. Esto dice la Biblia, hermano, todo lo que está escrito. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Y esa fue la promesa, hermanos, de Josué, que Dios le dijo a Josué, y haz todo lo que está escrito. Dice, para que prospere tu camino y todo lo que tú hagas en el camino del Señor, todo te saldrá bien. Ahora, hermano, imagínense Josué en las últimas etapas de su vida, en los últimos días. Él ya había vivido, lo había experimentado. Era, hermanos, el ejemplo del pueblo de Israel. Por eso, con toda seguridad, reúne al pueblo y le dice, mira, es que ustedes vieron lo que yo hice. A través de la obediencia viene la bendición. A través de la obediencia vienen las grandes victorias. A través de la obediencia viene, hermanos, gloria al Señor, hermanos, la salud y muchas cosas más acerca de la obediencia. Ahora, como Él lo puso en práctica, como en primer lugar, ahora le dice al pueblo de Israel, ahora háganlo ustedes. Practíquenlo ustedes. Y esto nos enseña a nosotros los padres. No es nomás decirle al hijo, obedéceme. No solamente la expresión verbal de decirle, obedéceme, sino que nosotros le mostremos a Dios, le mostremos a nuestros hijos que somos obedientes a Dios. Si nosotros como padres le somos obedientes a Dios, le estamos enseñando a nuestros hijos a ser obedientes hacia nosotros. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? Si somos temerosos a Dios, nuestros hijos van a aprender a ser temerosos con nosotros. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Nos damos cuenta, hermanos, que Josué le estaba diciendo algo, lo que él había vivido durante todos los años, durante todo el tiempo. Y esos eran los secretos, hermanos, de cómo obtener victoria, de cómo obtener bendición, de cómo obtener la vida. Es hermoso, hermano, en lo personal es hermoso platicar con personas adultas. Pero hay que tener cuidado qué clase de pláticas. Porque hay, con todo respeto, hay ancianos mañosos. Pero qué hermoso es platicar con hombres de Dios que han tenido experiencia, madurez espiritual y empiezan a contarnos su vida, sus logros, de qué manera y esto, cómo obtuvieron las bendiciones. Hermanos, gloria al Señor. Es bueno. Ahora Josué había experimentado eso. Ahora les recomienda al pueblo de Israel hacer aquello para que diera fruto, hermanos. El fruto, hermano, de su obediencia. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Y le dice, y no se aparten ni por ningún motivo, aunque el camino sea difícil, hermano. Aunque las pruebas sean más fuertes cada vez que buscamos a Dios. Si usted se ha dado cuenta, entre más buscamos a Dios, más grandes son los problemas. Más pruebas son más grandes, hermano, en nuestra vida. Enfermedades vienen, enfermedades se van y nunca terminan. Pero nosotros tenemos que enfrentarnos de todo aquello. Y que nada nos separe del amor de Cristo, como dijo el apóstol Pablo. Que nadie nos separe. Que ese amor y esa entrega, ese hermano, ese amor, esa fidelidad lo demostremos en los momentos difíciles.
¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Y nos damos cuenta, hermano, que Él termina con una expresión diciendo en el verso número 8, guarden pues, verso 8, más, a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta el día de hoy. Esto, cuando yo leí este versículo donde dice, Josué le estaba aconsejándole al pueblo de Israel que siguieran como lo han hecho hasta el día de hoy. Y vino en mi mente, hermanos, una verdadera realidad que hoy está pasando. Mientras los padres están con vida, escuchen bien, mientras los padres están vivos, los hijos no les queda otra opción para ir a la iglesia, para no meter ningún anatema a la casa. Mientras están vivos los padres, los hijos no pueden llegar tarde, mientras los padres están vivos. Pero ¿qué pasa, amados hermanos, cuando los padres mueren? ¿Qué pasa con los hijos? ¿Continúan llegando a la iglesia? ¿Continúan no metiendo anatemas en el hogar? ¿Llegan temprano a su casa? La triste realidad de muchos padres al morir, la triste realidad de muchos jóvenes, de muchos hijos, es que cuando el papá y la mamá ya no están, dicen, ya no tenemos más que ir a la iglesia. Yo llegaba por mi papá. Yo leía la Biblia porque me decían que yo la leyera. Yo oraba porque me decían que tenían que orar todos los días. Los hijos se pierden. Los hijos dejan de ir a la iglesia. Los hijos, hermanos, dejan de mostrar la integridad y la obediencia hacia Dios y comienzan a ser hijos obedientes, rebeldes. Y muchos, hermanos, algunos de ellos, hermanos, se filtran en el pecado. Y dejan por un lado los consejos sabios que algún día, en algún momento, los padres, hermanos, le dijeron a ellos. Dejan por un lado, hermanos, el buen camino por irse tras el camino que lleva a la muerte. Qué triste la situación, es verdad. Por eso José en algún momento en el capítulo 24, hermano, después del versículo 14, 15, hermano, Josué le dice a Israel, bueno, escogeos el día de hoy lo que vayan a hacer. Si van a seguir a los Baales, háganlo. Pero si le van a seguir a Dios, háganlo con amor y con obediencia. El padre siempre aconseja a sus hijos, si vas a la iglesia, ve con amor. Si vas a la iglesia, ves porque realmente quieres ir a la iglesia. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Y Jesús le dice al pueblo de Israel, escogeos el día de hoy, ¿a quién van a seguir y servir? Pero Josué dice, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Es que mientras está vivo el papá y la mamá, hermanos, sienten, hermanos, la autoridad de decirle a la familia, momento, tú no puedes desviarte del camino de Dios. Mientras estoy con vida, seguiremos a Jehová, serviremos a Jehová. Vamos a ir a la iglesia hasta el último día de mi vida. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? Pero es triste ver la realidad de algunas familias que se apartan. ¿Y a dónde quedan, hermanos, los consejos sabios de sus padres? ¿A dónde quedan esas enseñanzas? Y termina Josué haciéndoles recordar. Y les recuerda en el versículo 14, pónganse de pie. Y les dice, reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que hasta el día de hoy no ha faltado una sola palabra. Y que toda la palabra que Dios ha hablado hacia nosotros, dijo Josué, se ha cumplido. Hoy, el Padre que ha cumplido hasta el día de hoy, aconsejando, predicándole a su familia, hoy el Padre puede decir esto igual. Hasta aquí, hijo, hasta aquí, hija, hasta aquí, familia, no ha faltado una sola palabra en la cual siempre se ha hablado en esta casa. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Pocos tiempos después, Josué muere. Pero quedaron grabadas esas palabras. Que queden grabadas, hermanos. Algún día en nuestra familia, que hubo alguien que siempre estuvo insistiendo, siempre estuvo hablando de la palabra de Dios en nuestro hogar. Y que esa palabra
fluya y como dijo un día las Sagradas Escrituras y lo que dijo un día Jesús, produzca fruto y ese fruto sea en nuestros hijos. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Dios.